Buenas noches. Estamos por iniciar nuestra conversación relacionada con la línea temática que, junto con Dolum, duelo, pérdidas y trauma, y servicios especializados en psicología y tanatología, hemos decidido continuar con esta línea temática que denominamos muerte y duelo en tiempos de COVID. Hemos reconocido que hay tres actores implicados en este tiempo que son como ahorita el foco de atención, en los cuales son el profesional de la salud, el paciente enfermo y la familia. El día, o más bien la noche de hoy, vamos a conversar, reflexionar acerca de este primer actor. Este actor que está al frente de la batalla, que está en constante contacto con la enfermedad, con lo que implica la enfermedad, que ha trascendido no solo en el mismo paciente, sino ya en la sociedad. Para esto tenemos a nuestros profesionales, el psicólogo René Muñoz. Muchas gracias, apreciable colega. Un placer. Ok. Y nuestro apreciable psicólogo y tanatólogo Martín Rodríguez. Un gusto, apreciables amigos, colegas, aquí estamos. Muy bien. Así que tenemos esta noche para reflexionar, para conversar acerca de esta temática que denominamos el silencio de las vivencias emocionales del personal de la salud ante el COVID-19. Así que cedo la palabra a al psicólogo Martín para que él inicie en esta ocasión. Pues bueno, pues un gusto estar con todos ustedes. Esperemos que todas las personas que ven este video puedan utilizar esta información o apoyarse de las reflexiones que podemos hacer aquí en beneficio pues de ir entendiendo esta situación que vivimos, esta situación de pandemia, y bueno, que hoy estamos pensando justo hacerlo pensando en los que están en primera línea, como es el caso de los profesionales de salud, que llama mi atención que muchas de las cosas que escuchamos y que leemos en ocasiones relacionadas al personal de la salud, pues son como muy ambivalentes, ¿verdad? Es decir, por una parte observamos que los personales de salud se les refiere como héroes, ¿verdad? Por todo esto que están haciendo para atender y abordar la contingencia, y en otros momentos pueden ser los villanos, ¿no? Que son tratados indignamente por la sociedad y son de alguna manera estigmatizados y señalados y juzgados y criticados. Entonces me parece que juegan un papel muy duro en este momento del afrontamiento que se tiene en la pandemia, de ser héroes a pasar a ser villanos, y sobre todo el sistema en sí mismo me parece que los posiciona en un rol muy duro, porque al final yo creería que tendríamos que buscar ver más allá de héroes y villanos, sino que simplemente pues también no dejan de ser unos seres humanos preocupados también por cómo seguir sobreviviendo y viviendo un trabajo con muchas amenazas y muchas angustias, y estar pensando en la posibilidad latente de enfermar y con ello el poder enfermar a sus propias familias. Entonces, esta posición que tienen los profesionales de la salud, sin duda, es de amplia complejidad, y que bueno, lo que intentamos hacer hoy en día es pues reflexionar en torno a ello. Llama mucho mi atención de unos estudios que un médico por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría compartió sobre temas relacionados con las investigaciones que se han hecho con profesionales de la salud en China, justo que comenzaron allá. Y habla de algunos datos que me parecen interesantes, ¿no? Él hablaba de que había un estudio que decía 9 de cada 10 personas que vivió COVID, o que estuvo enfermo de COVID, que fue superviviente, tuvo episodios de estrés postraumático, 9 de cada 10, ¿no?
Entonces, me parece que es alarmante esta situación, lo que puede generar en las personas y las reacciones emocionales que pueden ocasionar esta vivencia del COVID, ¿no? También señalaba que se hizo un estudio importante con 1,257 personas en las que detectaron que el 50% del personal de salud estaba en depresión, el 44% en ansiedad, el 34% en insomnio y el 71% vivía en constante estrés. Entonces, me parece que sin duda la vivencia que tiene el personal de salud es agobiante, es extenuante y que sin duda, pues bueno, hay que dar una consideración a la atención médica, ¿no? Y bueno, por una parte también creo importante que anteriormente quizás el personal de salud se le consideraba o se le entendía como esa persona privilegiada que observaba a la enfermedad y que de alguna manera como que podía tener cierto acceso a la verdad de la persona y en ese sentido parecería como ajeno al dolor o al sufrimiento del enfermo. Y parece que esta situación de contingencia de pandemia lo posiciona en una convergencia con la enfermedad del paciente. Es decir, parece que puede también sufrir con el paciente esta misma situación de enfermedad que vive, porque en el pensamiento está del personal de salud la posibilidad que puedan enfermar y ese paciente que se atiende, ese rol que tiene ese paciente, que lo pueda él o ese personal de la salud asumir. En ese sentido, me parece que el miedo que el personal de la salud tiene por enfermarse tiene como más conciencia de todas las situaciones que se viven en un hospital y en ese sentido los miedos son diferentes quizás a la persona que llega enferma de afuera y que llega a hospitalizarse con la esperanza un poco como pues de recuperarse y salir. Y claro, por supuesto, el abatimiento de enfrentar eso es duro, pero creo que también el desgaste del personal de salud, de saber que si en algún momento cae enfermo y necesita una hospitalización, ellos ya conocen con qué medios cuentan o con qué herramientas o recursos no cuentan y saben cómo se vive en una situación de total estrés, de total angustia del personal de salud. Y en ese sentido creo que son más conscientes de muchas posibilidades que pudieran ocurrir al enfermar y creo que eso también puede estar ocasionando un estrés por lo que puede ocurrir cuando yo pudiera estar enfermo, que si bien es cierto, no podría estar ocurriendo en este momento, pero es una posibilidad y al final al ser una posibilidad y de estar yendo continuamente al hospital y ver los enfermos, me parece que es un estrés del estrés. O sea, creo que en ese sentido me parece que el personal de salud está en un estrés muy continuo, muy mantenido y que eso sin duda puede ocasionar repercusiones importantes en su salud a mediano o a corto plazo, ¿no? Y bueno, por otra parte, notamos entonces que hay como una complejidad en estas vivencias de estos tres actores, del paciente, la familia y el personal de salud, que de alguna manera se entretejen entre sí. Y quiero recurrir un poquito como al concepto de complejidad, que en el latín es el complexus, ¿sí? Complexus que tiene que ver con el entretejer y entrelazar junto. Fíjense qué interesante cómo el tema del concepto complejidad es el entrelazar en junto. Y me parece que pensando en este trinomio de el paciente, la familia y el personal de salud o el salubrista, que también algunos autores lo llaman de esa forma, me parece que tiene que haber un entretejer en conjunto para abordar y afrontar esta situación compleja que vivimos todos, porque al final tanto el paciente como la familia del paciente, como el personal de salud traen sus propios estrés, sus propios miedos, sus propios desgastes. Y me parece que si no hay este entretejer en conjunto, puede generar más atrocidades de las que ya en sí mismos se viven, ¿no? O sea, pienso que este estrés, por ejemplo, mantenido en los personales de salud, que si no es atendido, pues puede llegar a un momento como de disociación, justo para
una forma adaptativa, parecería autorregulativa para dejar de sentir. Y en ese sentido creo que lo haría todavía más complicado la vivencia en la interacción y en la comunicación y en la atención entre médico, paciente y familia, ¿no? Entonces me parece que ahí hay un gran reto y quizás el punto primordial ahí sería una búsqueda de un metalenguaje en estos tres autores, perdón, en estos tres participantes de esta dura realidad en los hospitales, tanto pacientes, familia y personal de salud. Es un metalenguaje donde busquemos no solamente la parte como científico-técnica, sino que también busquemos como este entretejer esta parte compasiva entre lo humano, que al final llama la atención que en lo que coinciden es en el sufrimiento de la incertidumbre, en el miedo por el futuro, en el miedo de perder la salud, de perder a un ser querido, de ponerse o posicionarse en un momento muy duro y difícil al vivirse en un hospital con una enfermedad, etcétera. Me parece que en el fondo ahí logran coincidir estos tres actores y me parece que en la medida en que se pueda también buscar un metalenguaje que pudiera incluir esa parte humana que al final es un poquito lo que nos identifica, me parece que podría ser también una vía importante a considerar para afrontar esta dura y difícil situación. Entonces, bueno, por un lado, son algunas ideas que ahí están, que pongo en la mesa y que vale la pena considerar que, pues que el personal de salud tiene muchos miedos en relación a todo esto. Como parte de Dolum hicimos una pequeña encuesta con un grupo reducido de profesionales de la salud, alrededor de 30, y pues bueno, pudimos detectar algunos miedos específicos. Uno así muy específico es el miedo a enfermar, a contagiar a la familia. De hecho, se posiciona más el contagiar a la familia que el contagiarse, que el estar enfermo. Es más importante, parecería, para el personal de la salud contagiar a su familia que el enfermarse realmente. Ahí me parece que eso es bien importante. Otros muestran miedo, pues que el sistema de salud colapse, que se queden sin trabajo, que sean discriminados por la parte social, miedo al futuro, a la vivencia de la incertidumbre, a la muerte de algún familiar y a la vivencia de un duelo, que puedan vivir eso, con esa experiencia dolorosa. El pensarlo, pues es como sumamente dolorosa para la persona, con el hecho de solo pensarlo, ¿no? Entonces, bueno, si bien pues no es una investigación así tan grande, pero nos da de alguna manera pues algunos tintes de cómo esta población de los profesionales de la salud lo viven. Y bueno, vale la pena compartirlo y que quizás en algún momento puedan existir líneas de atención hacia estas situaciones que vive el profesional de salud, ¿no? Sí, amigo Martín, un placer reencontrarnos por esta vía. Y nuevamente, pues es un placer de igual forma el hecho de que pues, varios colegas estén accediendo a este tipo de reflexiones, que finalmente, tal cual tú lo has planteado, tiene que ver con mostrar, hacer patente esto que de alguna manera está silenciado en términos de las vivencias emocionales que experimentan los profesionales de la salud. Justamente por eso optamos por nombrar de esta forma, porque en juego hay sufrimiento, como tú bien lo mencionas, sufrimiento que en ese momento converge, confluye directamente con lo que está padeciendo la familia y el enfermo, que es el gran protagonista. Entonces, en este sentido, definitivamente es un tema complejo. Aquí, lejos de plantear un ABC o lejos de plantear verdades, lo que pretendemos tiene que ver con la posibilidad de presentar un bosquejo relativamente amplio respecto al acontecer de los profesionales de la salud. Y en este sentido, tenemos que reconocer que tiene que ver con la experiencia y el acercamiento a muchas vicisitudes con las cuales se van topando los profesionales de la salud y que finalmente hace que esto
adquiera el tinte de complejidad. En este tenor quisiera plantear algunos aspectos que recuperé en la primera charla que tuvimos acerca del COVID, en donde hablaba que justamente esta enfermedad irrumpe de forma abrupta a nivel social, a nivel científico, a nivel político. Tan es así que definitivamente no existe una posibilidad de preparación. Entonces, en tanto se asoma de forma improvisada, prácticamente no hay elementos conceptuales, elementos teóricos que puedan responder respecto a lo que está implicando el dinamismo del COVID-19, ¿no? Planteaba en la primera charla que hemos tenido acceso a nombrar, pero de alguna forma no tenemos acceso a comprender desde la perspectiva cientificista, ¿no? En donde ahí pudiésemos ubicar como actores específicos a los médicos, a las enfermeras, a los que están directamente involucrados con el paciente. Entonces, hay una característica que se está dejando entrever en este momento en cuanto al avance de la pandemia, que se está tornando sumamente acelerada. Y en tanto se está tornando acelerada, prácticamente hay un caos, ¿no? Hay una condición caótica frente al hecho de responder respecto a la manera de cómo se está movilizando. Y en este sentido, por supuesto, que es razonable que se genere cierto grado de confusión, ¿no? Confusión en todos los niveles, desde el orden científico hasta el orden social, hasta el orden religioso, etc. Y entonces, algo que tú planteabas, amigo Martín, y que me parece muy acertado, es que en algún otro momento, en tanto se contaba con una bibliografía sumamente amplia, prácticamente existían referentes como para poder intervenir, actuar frente a la multiplicidad de enfermedades que son inherentes a lo humano. Sin embargo, en este momento no se puede partir de una verdad, ¿no? En tanto que no existe una certeza respecto o los suficientes estudios respecto a lo que representa este virus. Entonces, esta noción de verdad se esfuma, esta posibilidad de ejercer control y poder, por supuesto, que también se debilita, porque prácticamente es algo que convoca al profesional de salud, un profesional de la salud que en ocasiones está acostumbrado a toparse con certezas, y está acostumbrado a responder en cuanto a la etiología de una enfermedad, en cuanto a la manera de cómo evoluciona, en cuanto al tratamiento, en cuanto al pronóstico, etc. Pero en este momento no hay posibilidad de ofrecer este tipo de discursos y mucho menos de tener certeza. Y entonces, en esta lógica, veamos que el COVID viene a ser patente una serie de vicisitudes, como ya lo planteaba hace rato, en donde en primera instancia pareciera que hay una precariedad en el sistema de salud. ¿En qué sentido esa precariedad? En el sentido de que en primera instancia hay una insuficiencia del personal de salud en cuanto a escasez de especialistas, por ejemplo, y entonces eso ha implicado que se generen capacitaciones como muy efímeras en términos de qué es el COVID, cómo manejarlo, qué tipo de intervenciones ofrecer, pero han sido cursos sumamente rápidos, que finalmente, fíjense, o sea, quiero proponer en un primer momento qué es lo que le está aconteciendo al personal de salud, porque entonces, digamos que se ha optado por
por contratar a personal de salud, porque prácticamente los que están directamente implicados en los procesos de intervención, pues no son suficientes, y entonces pues ya ven que el gobierno federal lanza una convocatoria como para poder contratar a personal de forma temporal, tanto médicos como enfermeras o especialistas. Entonces eso da cuenta de que efectivamente la capacidad máxima instalada de los hospitales está siendo rebasada. Se han triplicado las jornadas laborales de algunos médicos, de algunas enfermeras, y eso por supuesto que está teniendo un efecto tanto a nivel físico como a nivel psicológico. Y en este tenor vemos que cuando hablo de la precariedad en los sistemas de salud es porque también el número de camas, el número de ventiladores, pues también está tornándose insuficiente, ¿no? Y uno pudiera preguntarse, bueno, ¿y qué con el componente psicológico del personal de salud? Más adelante quisiera recuperar este asunto de cómo tiene un efecto directo en cuanto a algunos dilemas morales y éticos que se están dejando entrever en el personal de salud cuando tengan que decidir por quién optar, si por el joven de 45 años o por el de 70 años, en sentido de darle una cama o conectarlo directamente a un ventilador. Entonces, hay estas cuestiones, por supuesto, que están confrontando directamente a muchos profesionales de la salud. Entonces, hay elementos como este que tiene que ver con infraestructura, que tiene que ver con pues la gama de precariedades que están implicadas. Otro elemento que quisiera resaltar tiene que ver con el hecho de que no existe un tratamiento curativo, por lo tanto, no hay posibilidades de ofrecer respuestas respecto a preguntas que puedan emanar por parte de los propios enfermos o de los propios familiares, ¿no? Y entonces veamos que estos elementos como tal están contribuyendo a una sobrecarga emocional por parte de los profesionales de la salud. En tanto, cuando recuperaba esta noción de la precariedad, también se me estaba, lo estaba omitiendo, prácticamente no cuentan con una inadecuada protección para evitar adquirir la infección, ¿no? Entonces, me estoy refiriendo a cubrebocas, cuestiones que son tan básicas, ¿no? Cubrebocas, caretas, o sea, un overol quirúrgico como para prevenir la posibilidad de contagiarse. Entonces, en esta lógica, veamos que son factores que están influyendo directamente o indirectamente frente a la condición psicológica de los profesionales de la salud, ¿no? Vemos manifestaciones, sobre todo en este contexto chiapaneco, hemos escuchado algunas inquietudes, algunas manifestaciones del personal de salud por el hecho de no tener acceso a estos elementos de protección, ¿no? Entonces, muchos hacen manifiesto que varios de sus colegas también se están muriendo. Es decir, pareciera que es una relación directa con la muerte, ¿no? Este miedo al contagio del que hablabas, amigo Martín, tiene que ver. ¿Por qué? Porque la incertidumbre está, está manifestada ahí en términos de si me infecto, no sé cómo vayan a ser no sé cómo vaya a responder mi organismo respecto a esa experiencia. Sin embargo, ahí sigue pululando de forma a lo mejor un tanto inconsciente la noción de muerte. Pero también el personal de salud se topa con una gama de reacciones emocionales por parte del paciente y por parte de los familiares. Entonces, aquí
aquí la pregunta estriba en el hecho de si realmente el personal de salud cuenta con los elementos o herramientas psicológicas para poder sobrellevar esas diversas formas de reacciones emocionales. Entonces, sabemos que dentro de la línea médica o de la línea de la enfermería, pues no necesariamente se cuentan con algunos elementos o herramientas psicológicas para poder manejar este tipo de situaciones. Y entonces, en esta lógica, veamos que hay una afectación que está teniendo una repercusión directa en el personal de salud. Pero hace rato les comentaba que la pandemia acentúa dilemas éticos y morales. ¿A qué me refiero con esto? En este contexto de escasez de infraestructura como tal, de elementos que coadyuven a la posibilidad de acompañar a los pacientes, prácticamente los profesionales de la salud tienen que tomar decisiones que a veces puede estar contrariada con esta eticidad que los mediatiza, ¿no? ¿En qué sentido? A lo mejor si carecen de camas o de ventiladores, es necesario decidir, fíjense, tiene que ver con algo que se relaciona con decisión, decidir a quién atender, a qué enfermo darle el ventilador, a qué enfermo cederle la cama, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto conlleva a colocar a los médicos en una condición dilemática, ¿no? Sobre todo para aquellos médicos que tienen bases éticas sólidas en donde puede esto confrontar en demasía. Y por supuesto, puede traer consigo repercusiones. Y veamos que dentro de estos dilemas éticos también tenemos otro panorama en el que se deja entrever ya sea un sobreinvolucramiento del personal de salud para con los pacientes, ¿no? O bien una sustitución de esa condición humana que recuperabas, amigo Martín, por la incorporación de, ahora sí, cuestiones tecnológicas. Es decir, pues, la máquina que me indique cómo se encuentra este paciente, ¿no? O sea, que vaya monitoreando sus signos vitales, cómo está reaccionando, etcétera. Pero pareciera que lo otro, que tiene que ver con el acercamiento humano, puede ser que también se esté desvaneciendo, ¿no? Entonces, pueden haber dos elementos en juego al respecto. Uno, un elemento que tiene que ver con el hecho de sobreinvolucrarse, o el otro en donde hay un desapego acentuado. ¿Por qué? Por diversas razones, ¿no? Entonces, puede ser que alguien que se encuentra en una condición de intubamiento, pues en tanto se concibe como el desahuciado, como el agonizante, como el moribundo, el gravemente enfermo, el incurable, pues ya que la máquina tome la decisión. Y aquí ya se están dejando entrever cuestiones relacionadas con la distanasia, ¿no? Este enseñamiento terapéutico en donde puede ser que se pierda este lado humano y únicamente atienda al otro en función de lo que me va dictaminando una máquina, ¿no? La cuestión tecnológica. Entonces, es razonable en función de esto que ocurre en un solo momento, que se generen enojos, impotencias,
Por ahí escuchábamos algunos colegas en este contexto, pues con mucho enojo porque planteaban que básicamente quienes llegaban a solicitar atención médica es porque habían decidido contagiarse, ¿no? Son los que no se quedaron en casa, cosas de ese tipo. Entonces, pues hay frustración, hay culpabilidad en muchos sentidos, ¿no? Culpa frente al hecho de haberle asignado una cama a alguien y se le murió el otro paciente. Culpa por el hecho de acercarse ahora sí con la familia y contagiar. Eh, Hay como muchas variables implicadas, en verdad. Hay, por supuesto, angustia, hay ansiedad, y como bien lo planteabas, amigo Martín, por supuesto que la psicopatología eh, se va a acentuar. Y sí, podemos hablar de trastornos de estrés postraumático o los que están enmarcados en los trastornos de ansiedad, ¿no? El trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, hablar de trastornos somatomorfos, del estado de ánimo, trastornos del estado de ánimo, que finalmente solamente van a ser como indicadores de que efectivamente hay una imposibilidad como para apalabrar o como para ventilar eso que estoy experimentando, ¿no? Eso que estoy experimentando y que tanto me confieren el nombramiento de héroe, puede ser que entonces tenga que mostrarme como héroe, pero finalmente hay padecimientos, hay malestares en juego que en ocasiones tienden a experimentarse de forma silenciosa y que en tanto tienden a silenciarse, pues hay una diversidad de mecanismos de afrontamiento por los que se optan que pueden ser un tanto desfavorables en términos de la calidad de vida de los profesionales de la salud, y eso también repercuta en cuanto a la relación que van a ofrecer, en la relación que van a concretar con los otros, en este caso los familiares, los compañeros de trabajo, el paciente mismo. Entonces, es bastante complejo el asunto. No sé si quieres comentar algo, amigo Martín. Sí, sin duda, es bastante complejo. La verdad es que incluso ahorita, tratando de reflexionar esta situación, seguramente olvidamos muchísimas más cosas que no estamos integrando, ya que esta realidad que vive, este trinomio, yo le llamaría, ¿verdad? Este trinomio con el protagonista que bien comentas, que es el enfermo, ¿verdad? Y que a su vez está el personal de salud y la familia. La verdad es que tienen una posición el personal de salud y quizás algunos más, sobre todo de temas como jerárquicos, de tomar decisiones o de estar directamente atendiendo a las personas que tienen COVID, me parece que quizás son los más difíciles de manejar. Y la verdad es que reflexionar o señalar o juzgar de alguna manera el comportamiento que pueden llevar los profesionales de la salud en estos momentos es sumamente complejo. Y pues la verdad es que tampoco podemos aseverar algunas situaciones cuando desconocemos también de una realidad muy fuerte que ellos están viviendo, ¿no? Porque pues, no dejan de ser seres humanos y como seres humanos pues sabemos que pues tienen sus emociones, su historia. Seguramente esta situación de ver a personas morir o enfermar, sin duda puede estar reactivando procesos en su pensamiento, en sus emociones, en su cerebro mismo, pues aunado a tener que abatir y salir adelante, tiene que buscar formas de autorregularse, ¿no? Entonces yo pondría mucho acento como en este trinomio y de pronto me pregunto, cómo estas tres realidades con tanta complejidad que vive el enfermo, que ya en otro momento lo revisaremos y lo reflexionaremos, cómo se entreteje con la misma preocupación y miedo
que se muestra en el personal de salud, ¿no? Que si bien es cierto, muchos pueden tener buenos recursos para afrontarlo y quizás hacerlo pasar como si fuera otra enfermedad más, pero algunos otros pues necesitan esa certidumbre de saber que lo que están haciendo pues vienen esos protocolos, ¿no? Yo recuerdo en algunos momentos que he dado como charlas a algunos médicos, pues bueno, ellos necesitan como este protocolo, ¿no? Y cuando no lo hay en el tema del abordaje o de la atención o de la curación de esta enfermedad, pues no dudo que también eso genere un cierto sentimiento de descontrol interno en la persona y que no sabemos también cómo se pueda manifestar o canalizar, ¿verdad? Entonces, sin duda esta pandemia está poniendo de relieve pues, la forma en cómo estamos haciendo las cosas y quizás replantearnos el que tenemos que pensar en este trinomio y cómo es que se entretejen estas realidades de sufrimiento y al final y al mismo tiempo de compasión, porque también es bien interesante cómo en ocasiones vemos en las redes sociales cómo al salir una persona que pues la daban por muerta, de pronto pues bueno, sale adelante, sale y se recupera y hay este agradecimiento, o más bien este reconocimiento de aplausos a la persona enferma, ¿verdad? De un poco validar y reconocer la vida. Y creo que en ese sentido ahí es donde también hay esta convergencia, donde el personal de salud, al sentir que todo su esfuerzo, que todo su sacrificio está teniendo resultados en algunas personas, pues ahí es donde también se comparte esa alegría mutua con el enfermo que está saliendo y que está volviendo a vivir cuando pudo sentir que era sus últimos días, ¿no? Entonces, me parece que son muchas realidades entretejidas y que pueden en ciertos momentos ir o generar situaciones muy difíciles, muy complejas en estos tres actores, pero en ocasiones también como esa parte humana pueden entretejer ese sentimiento compasivo humano y que al final también hemos observado cómo tanto personas que nos han contado como lo hemos visto también en las redes sociales, este sufrimiento de los propios profesionales de la salud, también muchos de ellos pues desbordados en lágrimas, ¿no? Entonces, sin duda es una situación compleja y creo que va a dejar muchas lecciones en cuanto a la forma de estar haciendo quizás la medicina, ¿no? Ya lo decías, amigo René, el reflexionar algunas situaciones bioéticas, ¿no? Porque a mí también me llama la atención y subrayaría también el que la posición que tiene hoy el personal de salud no es de solamente de observador, no es de estar observando a un enfermo, a una persona enferma, sino que converge con su sufrimiento emocional, mental, converge con esa experiencia de enfermar, esa experiencia de que el futuro puede ser muy caótico, ese miedo a algo quizás desconocido. En ese sentido, me parece que el rol del médico no queda tan claro como lo tenía antes, ¿no? Esta parte de estar como observador ahora es parte del mismo sufrimiento del enfermo. En ese sentido, me parece muy importante porque creo que si se logra manejar de buena forma, valdría la pena más adelante, por ejemplo, quizás invitar a algunas personales de salud para que nos dieran de viva fuente su vivencia, sus experiencias, pero creo que también puede arrojar una nueva forma de hacer medicina donde no es tan malo quizás sentirse parte de esa enfermedad, pero como bien lo comentas, amigo, ni sobreinvolucrado, ni totalmente desapegado, ¿no? O una parte como muy evitativa, o muy desvinculada. Sin duda es un reto, suena muy sencillo, pero me parece que la medicina a la persona como parte, también como actor también predominante también de su recuperación y que no se quede pues como en esta parte donde el médico tiene esta autoridad y donde este médico pues es el que da la salud o la quita, ¿no? En ese sentido,
el incorporar a la persona enferma y a la familia, sin duda sería muy importante. Les comento esto porque, bueno, tuve un paciente, he tenido varios pacientes de COVID, pero uno de ellos falleció su esposo y afortunadamente ella pudo ver a su esposo tras el espejo, tras el cristal, y ella me llamó la atención porque ella me señalaba que el personal de salud le comentó: vamos a alterar las reglas para que tú puedas ver el cuerpo de tu hija. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que comentabas, amigo, porque pues también no sabemos qué tanto se maneja internamente en la persona o en los profesionales de la salud el poner de manifiesto o ir en contra de cosas que están dadas en el protocolo. Y que ahí vemos esa parte humana que, al verlo desde un punto de vista psicológico, en la trayectoria del duelo, seguro va a ayudar muchísimo a la elaboración de esa persona que por lo menos lo pudo reconocer y pudo ver el cuerpo. Aspecto importante que no vemos en lo general en cuanto al fallecimiento de COVID o por COVID, el hecho de que en ocasiones entran pues como personas y terminan entregándoles unas cenizas, ¿no? Que ya en su momento también hablaremos un poquito de eso. Y bueno, pues recuperar eso y sin duda me llama mucho la atención no olvidar como esta parte del concepto de complejidad, que es el entretejer junto. Creo que ese es el reto, el entretejer en sociedad, ¿no? Sí, un poco recuperando tu planteamiento, amigo Martín, eh, mm, coincido en el sentido de que no se trata de un profesional de la salud que observe, ¿no? De momento, sino alguien que en este momento también pudiera ser susceptible a estar en el lugar del enfermo, ¿no? En este sentido, eh, en tanto se experimenta una diversidad de reacciones emocionales, pareciera que sería prudente el hecho de que esto que se está experimentando eh, contribuya a la resignificación de la función médica, ¿no? En el sentido de reconocer que también soy sumamente vulnerable frente al padecimiento que experimentan los otros, ¿no? Y que por el hecho de ser portador de un discurso cientificista no me hace inmune a la posibilidad de adquirir o de padecer una enfermedad. Entonces, en ese sentido, un poco en función de lo que estás planteando respecto a la experiencia de uno de tus pacientes, cuando hablaba de los dilemas éticos y morales, me estaba refiriendo también a eso, porque puede tornarse inmoral frente a los ojos de la institución el hecho de quebrantar algún protocolo que puede estar instaurado a nivel institucional, pero que finalmente eso es algo que desde el orden de la eticidad puede resultar un tanto favorable para quien está ahí en una condición de inminencia a la muerte en cuanto a la relación con su familia. Entonces, el hecho de quebrantar algunas normas no necesariamente implica que se tenga que juzgar el acto. A lo mejor desde el orden moral pudiera juzgarse, pero desde el orden de la eticidad puede ser que frente al hecho de concretar ese acto, este médico, esta enfermera, este trabajador social, esta psicóloga, pueda experimentar cierto grado de bienestar frente al hecho de haber sumado a lo que implica el hecho de pensar en dignificar el proceso de muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, definitivamente creo que se habla de los profesionales de la salud, pero
no se ventila tanto, qué es lo que están experimentando a nivel emocional, a nivel de pérdidas, que con su relación con la muerte de estos profesionales de la salud. Y en esta lógica, no creo que sea suficiente ofrecer cinco minutos en el sentido de introducir una línea para hablar de cómo se está sintiendo. No, creo que se tendrían que pensar en otras modalidades, en otras formas de acercamiento, como para ofrecer contención respecto a eso que están experimentando. Y que creo 5 o 10 minutos no son suficientes. Inclusive pensar en procesos grupales como para poder acompañar a los profesionales de la salud, que me parece también pueden ubicarse en el lugar de la exclusión, en tanto seguimos magnificándolos como héroes. Esa es mi propuesta, amigo Martín. No, sin duda, sin duda. Yo creo que los médicos, el personal de salud, enfermeros, trabajadores sociales, en general, pues no se merecen ni la etiqueta de héroes, creo yo, ni la etiqueta de villanos. Me parece que pues, no dejan de ser personas, como tú lo bien dices, pues que se sienten vulnerables y que al final tienen que enfrentar una situación muy compleja, muy difícil, y que al final yo creería que simplemente son personas que han elegido esa profesión por algo, han elegido esa profesión, parte de esa profesión es lo que les genera sentido, propósito en su vida, por algo se dedican a ello y bueno, es simplemente decir, es valioso, muy valioso lo que ellos están haciendo hoy, pero no llevar al terreno ni son héroes ni son víctimas, ¿no? Son personas muy capacitadas y que están haciendo su mejor esfuerzo y que, si bien es cierto, pues también tendrán errores justo porque hay muchas cosas que quedan fuera de su control, el sistema en ocasiones también se les impone a ellos, terminan siendo también las propias víctimas de todo esto, ¿no? Entonces, qué curioso, el héroe termina siendo el villano, pero también termina siendo la víctima. Un rol social muy complicado, muy difícil, y que bueno, ponemos algunas reflexiones para promover en nuestra población, ¿verdad? Que nos sigue y que puede estar interesada en estos temas. Sí, definitivamente, amigo Martín. Se trata de continuar presentando estas reflexiones frente a quienes nos siguen en nuestros canales, en nuestras páginas, tanto de CIEP como de Dolum. Y prácticamente nuestra pretensión no tiene que ver con ofrecer verdades, sino con el hecho de ofrecer nuevas líneas que conlleven a la reflexión y sobre todo el hecho de visibilizar que hay actores implicados en cuanto a esto que está haciendo patente la pandemia y que finalmente convendría por lo menos nombrarlos y repensarlos, porque finalmente sabemos que una vez que ocurra, que vaya como disminuyendo la experiencia de los contagios, seguramente nosotros como profesionales de la salud, específicamente en el ámbito psicológico, tendremos pues que ahora sí producir, reflexionar y por supuesto que abordar a esta población que seguramente experimentará estragos. Entonces, pues muchas gracias y un placer. Un gusto compartir estas reflexiones con ustedes, amigos, colegas. Un placer, cuídense mucho. Muy bien. Es así como terminamos esta sesión y pues hacemos la invitación de que se suscriban a nuestros canales que estarán en la descripción del video de Dolum y de CIEP. Esperamos que este espacio de reflexión haya sido de su agrado y que nos acompañen en los siguientes videos que seguirán esta línea temática y que seguiremos abordando distintos actores implicados en este acontecimiento actual.
Así que un saludo, que estén bien y nos vemos en la próxima.